Se acaban de lanzar en el país el Moto Edge 20 Pro y el Moto Edge 20 Lite, la renovación de la gama alta de Motorola. Estuvimos en el evento de lanzamiento, pude probarlos y a continuación te voy a contar todo sobre estos nuevos equipos. Empecemos hablando sobre la parte física de estos teléfonos. Los dos son muy lindos, tienen un diseño bastante premium, se sienten cómodos en la mano y sólidos. Si bien tienen pantallas de 6,7 pulgadas, por lo que son grandes y en la mano generalmente se maneja mejor usando las dos al mismo tiempo, también hay que decir que son bastante finos. El Edge 20 Pro tiene un grosor de 7,99 milímetros y el Edge 20 Lite tiene un grosor de 8,23 milímetros. Y un detalle a tener en cuenta que en la versión anterior, es decir, en el Moto Edge, el original Edge, justamente se llamaba así porque tenía su pantalla con dos curvas a los laterales. En este caso ya no hay más curvas, tenemos dos pantallas completamente planas y sí tenemos la parte trasera del equipo con unos bordes que están como redondeados, ahí sí tiene unas curvas, pero está bueno porque hace más cómodo el agarre de la mano. Pero sepan que la pantalla es totalmente plana. Si nos fijamos también al diseño del teléfono, tiene como un aspecto bastante cuadrado. Antes de continuar con las especificaciones de los teléfonos, cabe mencionar que estos dos equipos vienen a competir con los topes de línea de las demás marcas, así que se meten en un segmento bastante difícil. Lo que es la gama baja, Motorola ya lo tenía bien dominada desde hace rato con los Moto E, y en la gama media también está muy bien instalada con los Moto G. Tanto el Moto G100 como el Moto G60S ya tiene su peso importante. Les falta dominar la gama alta y este es su gran ataque. Son teléfonos muy completos, ya van a ver a continuación, tienen características muy interesantes, sobre todo el Pro, una pantalla de 144 Hz y prometen que el precio será como menor a la competencia. Si nos referimos a la competencia, ya sabemos que es los S21 de Samsung. Pero no nos adelantemos, ya les voy a hablar del precio y ahora empecemos hablando del hermano menor del Edge 20 Lite. Este equipo cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas con resolución Full HD Plus a 90 Hz. También usa tecnología OLED y el formato de pantalla es 20/9. Tiene HDR10 y el procesador que lleva es un MediaTek Dimensity 720 5G. Ojo acá que no tenemos un Qualcomm, ese se lo reservaron para el modelo Pro. Continuando con el modelo Lite, tiene 8 GB de memoria RAM, almacenamiento interno de 128 GB, expandibles a través de tarjeta microSD hasta 512 GB. Acuérdense, este tiene compatibilidad para tarjeta microSD, ya que su hermano no lo va a traer. Además, tiene una batería de 5000 mAh con carga rápida de 30 watts. La resistencia es IP52, por lo que se banca polvo y salpicaduras. También tiene dos micrófonos, uno para cancelación de sonido y lo más interesante, sus cámaras. Tenemos un lente principal de 108 megapíxeles con focal 1.9, un lente de 2 megapíxeles que capta mejor profundidad para los modos retrato y también tenemos el gran angular de 119 grados. La cámara frontal es de 32 megapíxeles. Ahora repasemos la hoja del hermano mayor del 20 Pro. Tenemos una pantalla también de 6,7 pulgadas, también Full HD Plus, pero con la diferencia que este panel se puede colocar a 144 Hz. De la misma manera HDR10, formato 20/9, pero lo interesante acá es que la pantalla táctil soporta hasta 576 Hz. Esto es la velocidad de tacto, la reacción de la pantalla. Sobre todo se puede sacarle mucho provecho a esto en el gaming, es decir que nosotros tocamos para disparar y el teléfono va a reaccionar súper rápido. El procesador de este equipo es el Snapdragon 870, como les comenté al principio, no es un flagship, no trae el Snapdragon 888, sino que se queda nada más y nada menos con el 870, que ya es una bestia y se puede bancar cualquier juego, cualquier aplicación. Y también trae 12 GB de memoria RAM LPDDR5. Ojo con esto, también tenemos 256 GB de almacenamiento interno. Ya viene con esta cantidad, también muy importante porque el modelo Pro no es compatible con una tarjeta de memoria. Respecto a la conectividad, tiene un detalle muy interesante que es compatible con la tecnología Wi-Fi 6. La batería es de 4500 mAh y tiene una carga rápida, al igual que el hermano menor,
de 30 watts. Cabe destacar que ambos modelos son compatibles con tecnologías 5G y también este modelo Pro tiene resistencia IP52, por lo que se banca polvo y salpicadura. Otra característica de este modelo Pro es que tiene 3 micrófonos. Y hablando de las cámaras, tiene un lente principal de 108 megapíxeles, el mismo del Lite, un segundo lente que es telefoto de 8 megapíxeles y puede hacer zoom óptico hasta 5x. Y también está acompañado por un lente macro de 16 megapíxeles que a la vez hace de gran angular de 119 grados. La cámara frontal es la misma de 32 megapíxeles. Algunas cositas curiosas de estos modelos es que, por ejemplo, el Edge 20 Pro graba en cámara lenta a 960 frames por segundo. Esto es 4 veces más lento de lo que es una cámara lenta tradicional. Puede grabar video hasta en 8K a 24 fotogramas por segundo y si no en 4K a 60 fotogramas por segundo. Motorola garantiza 2 años de actualizaciones para los dos modelos, es decir, va a llegar a Android 12 y Android 13 y también actualizaciones de seguridad por lo menos cada 2 meses. Las variantes de color de cada modelo: vamos a tener el Edge 20 Lite, va a venir en color que es como una especie de gris y verde, mientras que el modelo Pro va a venir en un tono azulado y en una especie de blanco cristal. Los colores de los modelos son como tornasolados, así que si le pega de lleno el sol o la luz, cambia como de color, hace ese efecto arcoiris. Otra novedad de estos equipos es que son compatibles con Ready4, la nueva plataforma de Motorola que en realidad la lanzaron con el Moto G100. Básicamente podemos enviar el contenido de nuestro celular a un monitor con entrada HDMI. Cuando se lanzó el G100 era así. Nosotros lo conectábamos a través de un cable HDMI y podíamos abrir ahí un escritorio móvil como si fuera Samsung DeX. Teníamos nuestro propio software en ese monitor que en realidad era todo gracias a la potencia del teléfono. Entonces podíamos jugar a los juegos más potentes del celu a través de nuestra compu. Ahora la novedad en estos nuevos equipos, en los Moto Edge nuevos, que podemos hacer lo mismo pero inalámbricamente, con el único requisito que tenemos que estar conectados en ambos dispositivos, en nuestra compu y en el celu, a la misma red Wi-Fi. Simplemente te conectas escaneando el código QR como cuando nosotros abrimos WhatsApp web en la compu, así de fácil. Descargamos la aplicación de Moto desde su sitio web, escaneamos el código QR con el celu y ya vamos a tener todas estas posibilidades de jugar desde la compu o pasarnos archivos al instante, del celu a la compu o de la compu al celu. Obviamente al agarrarlos al toque nos vamos a dar cuenta que son teléfonos premium, que son teléfonos de mucha calidad, muy bien construidos y las pantallas son buenísimas. Acá les compiten de igual a igual a las mejores pantallas del mercado. Por eso, dependiendo del apartado, tenemos lo mejor y en otros lados no es que se queda corto, pues son dos teléfonos súper potentes por donde se lo miren, pero por ejemplo en cuanto a las cámaras, las poquitas fotos que pude probar no me terminó de convencer. Pero si nos referimos en cuanto a lo que es la potencia o la pantalla, sí vamos a tener características topes de línea. Uno de los puntos más destacados de estos teléfonos es ese, el rendimiento. Son dos bichos que vuelan, se puede hacer multitarea tranquilamente, exigirle demasiado que va a responder de 10. Para ver películas, reproducir contenido es un teléfono ideal. Y sobre todo por sus baterías que prometen quizá no llegar a los 2 días, pero sí bancarse un día entero o día y medio, que es un problema habitual de los gama alta. Su batería, generalmente estos teléfonos al consumir tanto se terminan quedando cortos, pero con estos teléfonos de Motorola prometen por lo menos durar un día o día y medio. La clave para saber si estos teléfonos van a ser exitosos o no está en su precio. Claramente es un segmento muy difícil, la gama alta, hay mucha competencia y la competencia en este terreno es muy buena. Acá lo que va a marcar la diferencia es el precio. Si están mucho más baratos que sus rivales, seguramente sean muy elegidos, ya que traen características de primer nivel y el usuario se ahorraría unos buenos pesos. Pero si están al mismo precio o al mismo nivel de gasto que la competencia, ahí ya se le complicaría un poco. En cuanto a la disponibilidad, van a estar a la venta en todas las tiendas en Argentina a partir de antes que termine el mes de septiembre. A partir de mediados de mes ya van a estar a la venta. No hay un día exacto, pero sí nos garantizaron
que antes de que termine septiembre ya van a estar vendiéndose y seguramente con posibilidad de 12 cuotas sin interés a través de la tienda oficial de Motorola. Y en cuanto al precio, no nos dijeron detalles, no nos quisieron confirmar nada, pero sí pudimos averiguar que va a estar rondando los 100.000 pesos. Más o menos va a andar por ahí, cerca de los 100.000. En Argentina los S21 parten a partir de los 120.000 pesos. Así que si se concreta esto, que esté en los 100.000 pesos, pueden tener un buen mercado y un interesante terreno. Pero esto lo veremos en unos meses cuando ya tenga su camino hecho estos Edge 20 Pro y el Edge 20 Lite. Si quieren conocerlos más en profundidad, no olviden suscribirse, ya que muy pronto voy a estar haciendo la review completa acá en el canal. Lo voy a probar unos cuantos días como teléfono personal y voy a hacer su review completa probando en detalle la cámara, el rendimiento y lo que ustedes quieran saber, háganmelo saber también en los comentarios de ambos modelos, del Edge 20 Pro y del Edge 20 Lite. Nuevamente, gracias por ver, nos vemos la próxima, chau chau.